Un disparo más, una placa nueva que debe cargar, una promesa que parece no tener fin. Así era el día a día de Shin Inosen desde que se vio envuelto en la guerra, desde que perdió cualquier interés por vivir y desde que empezó una cruzada por asesinar a su hermano mayor. Un camino que solo lo llevaría a sentirse infeliz, a sentirse temeroso por imaginar un futuro después de la guerra. No quería saber nada de eso, no sabía para qué vivía. Después de todo, a diferencia de los demás, no tenía ningún anhelo, era un fantasma, una parca que solo debía esperar a que todos murieran. Así es como Shin veía su vida, pero todo cambiaría cuando conoce a cierta persona, cuando alguien le da una razón para seguir adelante. Según palabras de Annette, Shin creció en un hogar bastante amoroso, una familia donde se caracterizaban por tener un poder especial. Podían saber qué sentía otro miembro de su familia sin necesidad de palabras, un poder que posteriormente el padre de Annette usaría para desarrollar la tecnología de los Para-Wraith. Se podría decir que las dos familias eran muy cercanas, pero todo cambió cuando la República de San Magnolia envió a la guerra a todos aquellos que no fueran Alba. Producto de esto, Shin perdería primero a su padre y luego a su madre. La noticia sobre la muerte de esta última, sumado a una orden para unirse al ejército, terminó por quebrar a Shorei, su hermano mayor, quien en un ataque de ira e impotencia tras las constantes preguntas de Shin, terminaría estrangulándolo mientras le gritaba que todo era su culpa. La muerte de sus padres, que él también fuera a morir, todo eso era su culpa. Shorei casi mata a su hermano, de hecho Shin estuvo muerto por unos segundos, pero logró ser revivido gracias a que alguien llegó a tiempo para separarlos. Por culpa de este evento traumático pasaron dos cosas con Shin. La primera es que su poder especial se amplificaría, ya no solo escuchaba las voces de su familia, sino también las de los Legión, y segundo, este sería el momento en el cual perdería todo anhelo en su vida. Shin se convertiría en alguien frío, alguien cuya única motivación en la vida sería asesinar a su hermano tras enterarse de que los Legión tomaron su cabeza y lo convirtieron en parte de su ejército. Durante este largo camino, Shin desarrollaría el nombre en clave de Undertaker y se convertiría en la parca de los 86, aquel que se encargaba de llegar consigo a los caídos en batalla. Esa fue la promesa que hizo con su primer escuadrón. Quien sobreviviera se encargaría de ello. Como Shin era el único que siempre seguía con vida, con el tiempo todos le encomendaron esta difícil tarea. Para cuando inicia la historia ya habían pasado 5 años y Shin había recolectado más de 500 placas. Obviamente no todos habían sido asesinados por él, algunas placas simplemente las recolectaba luego de las batallas, pero cuando debía ensuciarse las manos lo hacía sin mostrar ningún miedo. Había una gran frialdad en sus ojos, pero al mismo tiempo también un gran respeto, tanto por su parte como de aquel 86 que vería su hora llegar. Era tal la confianza de sus compañeros que incluso le daban las gracias antes de morir. Veían como un orgullo ser asesinados por su parca. Así es como Shin viviría hasta que conoce a Lena, una chica en la que encuentra a alguien con quien puede hablar sobre su hermano. Como ella lo conoció en el pasado, Shin se veía muy interesado por saber qué pensaba Rei sobre él. ¿Seguía odiándolo? ¿Se sentía mal por lo que le hizo? Escuchar a Lena hablar sobre él le daba cierta tranquilidad. Le alegraba saber que ella pudiera recordarlo también a diferencia de él. Y esto es muy importante porque desde que Shin fue estrangulado por Rei, todo recuerdo sobre su hermano se volvió borroso. Lo único que podía recordar eran sus gritos de impotencia: todo es tu culpa. Sin embargo, a pesar de que Rei era uno de los temas centrales de sus conversaciones, Shin y Lena también hablaban de otras cosas. Por ejemplo, Lena en su inocencia le preguntaba qué planeaba hacer a futuro, qué haría luego del retiro. Cosa a la que Shin simplemente respondía con que no se lo había planteado y hasta se ríe un poco cuando la chica le dice que puede ser divertido pensar en ello. Shin sabía que no tenía sentido pensar en el futuro, sabía que los 86 estaban condenados, pero al mismo tiempo tampoco quería decirle la verdad a Lena, sabía que ella era demasiado pura y no quería lastimarla. Ese es un punto muy interesante, cómo Shin desarrolla ciertos sentimientos por Lena, al punto de que empieza a preocuparse por su salud mental. En los combates le advierte que no debe conectarse cuando hay demasiados Legión, e incluso cuando antes no se preocupaba porque fueran a perder la guerra, ahora sí sentía cierta intranquilidad por cómo algo tan terrible podría afectar a la mayor. En pocas palabras, Lena se convirtió en alguien importante para él. No se trataba solo de su conexión con Rei, realmente comenzó a apreciar sus conversaciones e incluso en una ocasión le preguntó si, así como recordaba con cariño a su hermano, también lo recordaría a él y a los demás. Hasta decide revelarle la verdad. Le dice que no importa qué tanto pida por refuerzos, no importa qué tanto luche por ellos. La República no piensa dejarlos ir con vida. Desde un principio lo sabían y la razón por la que luchaban es porque sabían que no todos los Alba eran malos y también porque si de todas formas iban a morir, serían ellos quienes decidirían cómo hacerlo. Así es como pensaba la mayoría, pero Shin tenía una razón más: su hermano. No pensaba descansar hasta que le hiciera una lápida. Él se fue odiándolo, nunca lo perdonó.
y por eso debe cerrar ese capítulo en su vida. Lena se da cuenta de esto y se lo dice, es por eso que le pide que huya para que no sea consumido por esa obsesión, pero Shin no piensa dar vuelta atrás. Lleva mucho tiempo esperando por encontrarlo y para tranquilizar a Lena le dice que no piensa morir, una frase que suele usar bastante y tal y como le dice Raiden más adelante, también significa que tampoco piensa regresar con vida. Pero retomando, Shin le dice a Lena a dónde irá luego de la batalla y le pide que sobreviva hasta que se vuelvan a encontrar. Después de esto tendríamos su combate contra Rei. En ese momento Shin estaba feliz de verlo, pero no era una felicidad normal, era más como una especie de locura. Se había obsesionado tanto con la idea de derrotarlo que no podía pensar en otra cosa que no fuera eso. De hecho, cuando casi muere, lo único en lo que podía pensar era en esas últimas palabras que le dijo: todo es tu culpa. La bufanda que usaba era para cubrir las cicatrices que su hermano le dejó, y quitársela cuando escuchó por parte de Lena que lo que en verdad quería más que asesinarlo era despedirse de él, lo ayuda a no pensar en su trauma. Y es que Shin nunca tuvo ningún resentimiento contra su hermano. Si bien casi muere por su culpa, lo que le dolía al protagonista es que nunca pudo decirle nada antes de que se fuera al campo de batalla. Nunca pudo despedirse. Eso de asesinarlo era solo una excusa. Él solo quería solucionar las diferencias que tuvieron, y una vez que consiguió derrotarlo, finalmente pudo recordarlo con claridad. Esas palabras, todo es tu culpa, serían reemplazadas por los buenos momentos que pasaron juntos, por las palabras, ya no necesitas que te lleve de la mano. Tras 5 largos años, Undertaker finalmente pudo llorar, finalmente pudo quitarse ese peso de encima. Con los legión de ese sector derrotados, Shin y los demás deciden ir en busca de su libertad. Antes de desaparecer del radar, le da las gracias a Lena, le dice que ellos seguirán adelante y en la carta que le dejó en su antigua base, le pide que si algún día los alcanza, les deje flores en ese lugar. Esta frase es importante. Shin ya estaba dando por hecho que no sobrevivirían mucho tiempo en territorio desconocido y tal como más adelante le dice a Frederica, la razón por la que se veía feliz en ese momento, la razón por la que se estaba divirtiendo, es porque creía que todo acabaría rápido. Y esto es lo que nos lleva a hablar de la segunda etapa del personaje, una etapa en donde ya no sabe por qué vive. Con su hermano muerto ya no tiene una razón para seguir adelante. Durante su tiempo viviendo tranquilamente en la Federación de Giade, Shin se sentía insatisfecho. Al igual que sus amigos, necesitaba luchar. No podía quedarse de brazos cruzados mientras todavía existían legión fabricados con los cerebros de sus antiguos compañeros. Aún tenía una promesa que debía cumplir, y si bien ya había dejado atrás el tema de recolectar placas cuando dejó las 575 que había reunido junto con el cuerpo de Faido, sí que quería terminar con el sufrimiento de esas pobres almas. O bueno, eso es lo que se obliga a creer, porque la realidad es que solo estaba buscando excusas para volver a luchar. Y es que en esta etapa, viviendo lejos de la República, si bien Shin tenía intenciones de volver a ser una parca, la realidad es que ya no le sería tan fácil matar a sus compañeros. El mejor ejemplo de esto es Eugene. Cuando Shin se vio obligado a matar al único amigo que hizo en la Federación, su cara no era la típica de antes, esa llena de frialdad. Cuando jaló el gatillo, estaba impactado. Durante un buen tiempo no pudo sacarse de su mente lo que hizo. Eugene tenía sueños y esperanzas, quería llevar a su hermana al mar, no era como sus antiguos compañeros 86 que daban por hecho que morirían tarde o temprano. Shin empezó a cuestionarse muchas cosas, sus antiguos hábitos no funcionaban de la misma forma con las personas de la Federación. Aquí no se trataba de abandonar a los demás o de que todos morirían, y las palabras de Marcel lo tocan profundamente. Tú pudiste salvarlo, pero preferiste seguir destruyendo chatarra. ¿Por qué eres el único que siempre sobrevive? Shin empieza a mostrar signos de arrepentimiento. Le dice a Frederica que no debió hablar con Eugene, así no lo habría visto morir, pero la niña opina lo contrario. Le dice que es mejor conocerse, ya que así podrán recordarse. Esto último es muy importante porque Shin siempre se sintió atado por la promesa del pasado, por tener que asesinar a sus compañeros. Él no olvidó a ninguno de ellos y en parte es por eso que prefería verse a sí mismo como una parca para así no tener ninguna clase de remordimiento. Pero la cosa es que ya no estaba en la República, Shin ya no era un 86, ya no tenía que vivir de esa forma. Ahora estaba en la Federación. Aquí, por ejemplo, tras la muerte de Eugene, su hermana empezó a escribirle cartas donde le preguntaba por qué mató a su hermano, por qué no se lo devolvía. Antes nadie le había recriminado por cumplir su labor de parca. Nadie lo había culpado por ello, pero al ver este tipo de reacción, comenzó a caer en la locura poco a poco. Comenzó a refugiarse en la placa de su hermano, pero eso no fue suficiente para evitar que durante sus batallas pensara en las mismas cosas una y otra vez. ¿Por qué siempre te salvas tú? ¿Para qué sobrevives? Tú que no tienes razón para vivir. A ti nadie te está esperando. Shin se estaba creyendo todo eso, e incluso parecía que solo luchaba para buscar un lugar donde morir. La misión de destruir a Morpho la vio como ese lugar, pero curiosamente, cada vez que estaba a punto de caer en la locura total, una voz en su mente lo salvaba, una voz que le decía,
no los olvidaré. De alguna forma, los recuerdos que creó con Lena lo mantenían cuerdo, eso y también sus amigos, gente como Raiden, quien le pedía que no luchara solo, o Frederica, quien a pesar de haberle pedido que le ayudara a salvar a Kirilla, tenía mucho miedo de que Shin terminara igual que él, sediento de sangre y pelea. Y es que para Shin, las luchas eran su forma de desconectarse. En esos momentos, él se sentía libre de pensar en otras cosas, de pensar en la promesa que hizo en el pasado, de pensar en los demás o de pensar en su futuro mismo. Para Shin, el campo de batalla lo era todo. Y el hecho de que la gente de la Federación no quisiera dejarlos luchar lo enfurece, no quiere que los compadezca, no quiere dejar de pelear. Si lo hace, será como la gente de la República, que solo mira hacia otro lado. Sin embargo, a pesar de que esas actitudes le molestaban, cuando Frederica le pide llorando que no vaya a la misión porque no quiere perder otro hermano, eso lo deja algo pensativo. Ella le recordó que en su momento, él tampoco quería que su hermano fuera a la guerra, pero como pasó lo que pasó, no pudo decirle nada. Frederica intenta convencerlo de que hay más cosas por las cuales vivir. Trata de evitar que Shin termine igual que Kirilla. Le pide que deje de cargar con todo el peso por sí mismo, pero Shin está decidido a seguir con su objetivo. Incluso cuando la niña los acompaña, este le entrega el arma con la que mató a Eugene, para que se suicide en caso de que no logren completar la misión. Esa escena dejó fríos a todos, les dejó en claro que su estado mental no era el mejor. Parecía que para Shin ya no había vuelta atrás, una muerte más o una muerte menos, ya estaba cansado de todo eso, sin importar lo que pasara, siempre era él quien sobrevivía. Siempre era él a quien dejaban atrás. Cada vez el futuro se le hacía más largo y lo único que podía aliviar su mente era luchar en el campo de batalla esperando que su vida terminara. Morpho solo era su objetivo temporal, pero él sabía que una vez lograra derrotarlo, volvería a sentirse solo, volvería a sentirse sin una motivación para seguir viviendo. Y en efecto, eso es lo que sucede. Tras completar la misión, Shin vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿por qué sigue sobreviviendo? El propio Kirilla le pregunta lo mismo antes de morir. ¿Cómo es que si solo busca que lo maten, termina siendo él quien vive al final? Para este punto Shin creía que de nuevo fue el único en sobrevivir, y ante esa terrible situación lo único que pudo hacer fue tratar de refugiarse en esa placa que de alguna forma lo había mantenido cuerdo hasta ahora. Sin embargo, no logra alcanzarla, y eso lo llena de mucha frustración y ansiedad. Su mente estaba tan quebrada que cuando un legión se le acerca, Shin le pide a gritos que lo asesine, que de una vez por todas acabe con su sufrimiento. Sin embargo, antes de que Legión terminara el trabajo, sería salvado por Cyclops, pero en realidad no es Cyclops quien lo salva, es Lena. Es ella quien lo hace entrar en razón, es ella quien le hace ver las cosas desde otra perspectiva. Shin tenía miedo de que todos lo dejaran atrás. Lo mismo pasaba con Lena, pero a diferencia de él, ella luchaba para poder alcanzar a todos aquellos que alguna vez lucharon junto a ella. Algo muy interesante de la charla que tiene con Lena es como Shin trata de que ella deje atrás sus ideales. Le pregunta cosas como ¿por qué lucha? ¿Acaso quiere morir? Si es así, entonces lo mejor es que simplemente no haga nada. No tiene que seguir luchando por otros, no le debe nada a los muertos. Aquí vemos algo que el protagonista había hecho durante toda la obra: decirle a los demás que hagan todo lo contrario a lo que él hizo, porque esto no sucedió solo con Lena. A Eugene le dijo lo mismo la última vez que lo vio, que si quería hacer feliz a su hermana, no debería estar en el ejército, pero ¿qué hizo él en ambas ocasiones? Por un lado, hizo llorar a su hermana adoptiva aceptando ir a una misión suicida, y por otro, quien siguió pensando que le debía cosas a los muertos, quien siguió luchando por una promesa del pasado, fue él. Shin siempre fue consciente de que lo que hacía no estaba bien, pero estaba tan obsesionado con seguir luchando que nunca pudo detenerse, aun cuando los demás se lo pedían. Pero este sentimiento de culpa y de miedo termina una vez que Lena responde sus preguntas. Shin buscaba una perspectiva diferente, quería comprobar si los demás pensaban lo mismo que él, si todo el mundo caería en ese vacío en el que se encontraba actualmente. Para su sorpresa, Lena pensaba totalmente distinto. Ella no podía rendirse porque luchaba por esas personas que conoció, por esas personas que le pidieron que no las olvidara. Si bien esas personas ya no estaban vivas, por lo menos quería agradecerles, quería compensarlas por ayudarla a sobrevivir. Sobrevivir no es algo malo. Gracias a eso, ella está en ese lugar, gracias a eso, ha podido llegar bastante lejos, gracias a eso, está hablando con ese soldado anónimo. Cuando le dice a Shin que debería sentirse más orgulloso de haber sobrevivido, es allí, en ese preciso momento, donde todas las dudas del personaje empiezan a disiparse. Shin llora de felicidad porque él siempre vio como algo malo sobrevivir. Tenía miedo de quedarse solo, de que todos se fueran antes que él, pero Lena le hizo ver que eso no estaba mal. En vez de lamentarse, debería vivir por aquellas personas que había conocido. Debería seguir adelante mientras las recuerda con cariño. Tal como le dijo Frederica, si bien le puede causar dolor que las personas que conoce mueran, al menos podrá recordarlas. De eso se trata sobrevivir, y por eso debe sentirse orgulloso de haber llegado tan lejos.
A partir de este momento, el Shin suicida que habíamos visto desaparecería. Esa persona que se consideraba a sí mismo como un fantasma, como alguien que no quería ver ni hacer nada, aquel que tenía miedo de pensar en el futuro, finalmente encontraría una motivación para seguir adelante. Lena era una de esas razones, pero también, tal y como dice frente a la tumba de Eugene, si bien él no quiere conocer el mar, mostrarle ese tipo de cosas a los demás es una razón suficiente para seguir peleando. Incluso logra hacer las paces con Marcel y con la hermana de Eugene, que dejara la foto que les tomó Frederica en su tumba demuestra que Shin ya no le tiene miedo a ser amigos. Si bien es cierto que puede sufrir al perderlos, la idea es que siga llevándolos en sus recuerdos, que al menos a través de sus ojos puedan ver algo mejor. Para este punto, Shin ya había superado una etapa, incluso fue capaz de desprenderse de la placa de su hermano. Pudo lograrlo gracias a que entendió que hay personas que nunca lo abandonarán, personas que lo aceptan tal y como es. Ya no es necesario que dependa solo del recuerdo de su hermano. De ahora en adelante luchará por esas personas que son importantes para él, y le promete a los que perdió en el camino que no los olvidará. Si bien ya no será la Parka que todos conocían, por lo menos cumplirá con esa pequeña parte de su promesa. El desarrollo de Shin hasta este punto fue brutal. Comenzó siendo alguien que no tenía ningún anhelo por vivir más allá de eliminar a su propio hermano, pero en el camino, gracias a que conoció a Lena y a otras personas que no querían que muriera, gracias a eso, poco a poco fue perdiendo esa frialdad que había desarrollado en su infancia. Poco a poco fue entendiendo que debía pensar en el futuro. Si bien todavía no sabe qué quiere hacer con su vida, por lo menos el deseo de mostrarle todo tipo de cosas a los demás, el deseo de terminar con la guerra para poder hacer eso, es una motivación suficiente para seguir viviendo. Y que también está Lena, aquella persona que le hizo ver que sobrevivir no necesariamente es algo malo. Fue interesante ver que Shin haya decidido no revelarle quién era cuando se encontraron en el campo de batalla. En el pasado fue él mismo quien le pidió que los encontrara, pero no quería que eso sucediera en un lugar lleno de muerte. En vez de eso prefirió esperar y tuvieron un emotivo reencuentro. Incluso se le salieron algunas lágrimas al verla de frente, lo cual demuestra lo mucho que la extrañaba, y es que a lo largo de su tiempo en la Federación, Shin nunca dejó de pensar en ella, pensaba en si había logrado sobrevivir tras la caída de la República o en si todavía los recordaba. Le alegró mucho saber que ambas cosas sucedieron. Lena seguía viva y luchaba porque le prometió encontrarlos. Tras muchas dificultades, finalmente ambos llegaron al mismo punto. Finalmente dejó de pensar que todos lo estaban dejando atrás. Finalmente tenía razones para vivir. Finalmente perdería el miedo a pensar en el futuro.